¿Alguna vez has tenido todo lo que soñaste y aún así sentirte vacío por dentro? Hoy te voy a contar la historia más impactante de la historia bíblica. La historia de un hombre que nació en un palacio, creció en el lujo, recibió todo lo que podía desear y lo perdió absolutamente todo. Esta es la historia de Salomón, el tercer rey de Israel, el hombre que construyó el imperio más grande en la historia de Israel, pero que terminó su vida como una advertencia para toda la humanidad. Era el rey más sabio que jamás había vivido, pero también uno de los más necios. ¿Cómo es eso posible? Imagínate, por un momento, tienes la sabiduría de Dios mismo corriendo por tus venas. Posees riquezas que hacen que los multimillonarios de hoy parezcan pobres. Gobiernas un imperio que se extiende desde el río Éufrates hasta Egipto. Reyes y reinas viajan miles de kilómetros solo para escuchar tus palabras. Construyes el templo más magnífico que el mundo haya visto jamás, pero algo sale terriblemente mal. Tu hambre de poder, tu obsesión con la riqueza y tu amor por mujeres extranjeras te llevan por un camino de destrucción. Y al final de tu vida, cuando tienes todo lo que un hombre puede desear, escribes estas palabras devastadoras: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo puede alguien que lo tenía todo terminar sintiéndose tan vacío? ¿Cómo puede el hombre más sabio de la tierra convertirse en el más necio? La respuesta te va a impactar, porque la historia de Salomón no es solo historia antigua, es un espejo de nuestra sociedad actual. Vivimos en una época donde perseguimos el éxito, acumulamos riquezas, buscamos el poder y creemos que eso nos dará la felicidad. Pero la historia de Salomón nos enseña una verdad devastadora. Puedes tener todo y aún así no tener nada. Puedes ser el más exitoso del mundo y aún así ser el más miserable. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dando like al video. Esta historia va a cambiar tu perspectiva sobre el éxito, la riqueza y lo que realmente importa en la vida. Pero antes de llegar a su caída épica, necesitas entender cómo llegó a la cima. Porque la historia de Salomón no comienza con gloria, comienza con escándalo. Un escándalo tan devastador que sacudió los cimientos mismos del reino de Israel. La historia de Salomón no comienza con gloria, comienza con uno de los escándalos más devastadores en la historia de Israel. Mucho antes de que naciera, antes de que sostuviera un cetro o se sentara en un trono, sus padres, el rey David y Betsabé, estaban en el centro de una historia que cambiaría todo. Era una noche cualquiera cuando David, el rey que había matado gigantes y conquistado naciones, cometió el error más grande de su vida. Desde la azotea de su palacio vio a una mujer hermosa bañándose. En lugar de apartar la mirada, en lugar de caminar en rectitud, David la tomó. Pero Betsabé no era cualquier mujer. Era la esposa de Urías, uno de los guerreros más leales de David. Y cuando ella quedó embarazada, David entró en pánico. El hombre que había confiado en Dios ahora confiaba en el engaño. Intentó encubrir su pecado llamando a Urías de vuelta de la guerra, esperando que durmiera con su esposa y creyera que el niño era suyo. Pero Urías, siendo un hombre de honor, se negó. ¿Cómo puedo disfrutar de mi esposa mientras mis compañeros soldados están en batalla? Cuando su plan falló, David hizo algo impensable. Organizó el asesinato de Urías, lo envió a las líneas del frente y ordenó a su comandante que se retirara, dejando a Urías para morir. Un asesinato disfrazado de guerra. David tomó a Betsabé como esposa, pero Dios estaba observando. Envió al profeta Natán con un mensaje que sacudió a David hasta los huesos. Tú eres ese hombre. Natán expuso todo. Dios lo había visto todo y declaró juicio en el niño concebido en pecado, moriría. Y así fue. Betsabé lloró. David lloró. El peso del pecado había caído sobre ellos. Pero incluso en el juicio, la misericordia de Dios estaba obrando. Betsabé concibió de nuevo. Esta vez, un niño nació no en escándalo, sino en restauración. Su nombre, Salomón. Pero, ¿por qué Salomón? ¿Por qué de todos los hijos de David, este fue elegido para ser rey? David tenía muchos hijos. En términos humanos, el primogénito debería haber sido rey. Su hijo mayor, Amnón, era el heredero natural, pero Amnón era malvado. Dios lo rechazó. Su siguiente hijo, Absalón, era carismático y poderoso. Incluso lideró una rebelión contra su propio padre para tomar el trono. Pero estaba consumido por el orgullo y también fue derribado. Uno por uno, los hijos mayores de David cayeron y la elección de Dios se hizo clara. Salomón no era el más fuerte. Salomón no era el mayor,
Salomón no era la elección más obvia, pero Salomón era el elegido. Y esto fue confirmado por Natán el profeta, el mismo hombre que una vez había condenado a David por su pecado. Aquí vemos el primer principio fundamental. Dios puede tomar lo que está roto y hacerlo completo. Puede tomar lo que comenzó en fracaso y transformarlo en algo glorioso. El nacimiento de Salomón fue prueba de que Dios puede redimir incluso nuestros peores errores, pero tener un destino divino no garantiza un final feliz. Porque mientras Salomón crecía en el palacio, rodeado de lujo y poder, algo peligroso estaba tomando forma en su corazón. La semilla de la arrogancia, la semilla del compromiso, la semilla que eventualmente destruiría todo lo que Dios le había dado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas que tienen todo lo que necesitan para triunfar terminan fracasando? ¿Por qué aquellos que nacen con ventajas a veces las desperdician? La respuesta está en el corazón humano, porque el mayor enemigo del éxito no es la pobreza, es la prosperidad sin propósito. Salomón estaba a punto de convertirse en rey, pero la batalla por el trono estaba lejos de terminar. Había otros que creían que el trono les pertenecía, y la sangre se derramaría antes de que Salomón pudiera gobernar verdaderamente. La batalla por el trono estaba lejos de terminar. Salomón había sido ungido rey, pero el poder nunca se entrega fácilmente. Había quienes creían que el trono pertenecía a otro, y en las sombras, los hombres conspiraban. La sangre se derramaría antes de que Salomón pudiera gobernar verdaderamente. Adonías, el hijo mayor sobreviviente de David, había declarado ser rey primero. Fue un movimiento audaz y temerario. En sus ojos, el trono era su derecho de nacimiento. Mientras David yacía débil y moribundo, Adonías ya había comenzado su coronación, reuniendo líderes militares, sacerdotes, poderosos y la nobleza de Israel. Pero mientras Adonías festejaba, bebía y celebraba, llegaron noticias que destrozaron todo. Las trompetas habían sonado, la gente de Jerusalén gritaba en las calles: ¡Viva el rey Salomón! David había dado la orden, Salomón era el rey legítimo. Cuando Adonías escuchó lo que había pasado, su corazón se desplomó. La gente se había vuelto, el trono ya no era suyo. Sus seguidores lo abandonaron instantáneamente. Corrió, no hacia sus guerreros, no hacia sus aliados, sino al único lugar donde pensó que podría estar a salvo. El altar de Dios en Adonías se aferró a los cuernos del altar y se negó a soltarse. En el Israel antiguo, esta era una súplica desesperada de misericordia. Envió palabra a Salomón: júrame que no me matarás. Toda la nación esperó la respuesta de Salomón. Y aquí llegamos al momento de revelación más importante. ¿Mostraría misericordia o enviaría un mensaje? Salomón eligió la misericordia, pero con una condición: así demuestra ser digno. Ni un cabello de su cabeza caerá al suelo. Pero si se encuentra maldad en él, morirá. Este fue el segundo principio fundamental que cambiaría todo. La sabiduría verdadera no se demuestra en la venganza, sino en la misericordia controlada. Salomón entendió algo que muchos líderes nunca comprenden. El poder verdadero no está en destruir a tus enemigos, sino en convertirlos en aliados o neutralizarlos con sabiduría. David estaba desvaneciéndose, el hombre que había matado gigantes, conquistado naciones y gobernado Israel durante 40 años, ahora era un anciano frágil y moribundo. Antes de dar su último aliento, llamó a Salomón a su lado, y no habló como un padre, sino como un rey. Estoy a punto de ir por el camino de toda la tierra. Sé fuerte, muéstrate como hombre, camina en obediencia al Señor tu Dios, le dijo. Salomón escuchó. Pero entonces la voz de David se oscureció. Había cabos sueltos, hombres que habían traicionado a David, hombres que habían desafiado a Dios. David le entregó a Salomón más que una corona, le entregó una lista de hombres que tenían que morir. Luego David cerró los ojos, y el rey más grande de Israel exhaló su último aliento. Con David muerto, Salomón hizo lo que tenía que hacer. Primero, Adonías. Salomón lo había perdonado una vez, pero Adonías no había aprendido la lección. Hizo un movimiento sutil pero peligroso. Pidió casarse con Abisec, la joven que había cuidado a David en sus últimos días. Cenaba en 80, pero Salomón vio lo que realmente era una jugada de poder. En los tiempos antiguos, tomar la concubina del rey anterior era una declaración de realeza. Salomón no dudó: has hablado esta petición contra tu propia vida. Con una sola orden, Adonías fue ejecutado. Después vino Joab, quien había sido uno de los generales más grandes de David,
pero también un hombre que mataba sin vacilación. Había asesinado a Abner, había asesinado a Amasa, había apoyado la rebelión de Adonías. Como Adonías, Joab huyó al altar. Pero Salomón dio la orden a Benaía, el ejecutor de Salomón, mató a Joab en el altar mismo. Aquí aprendemos algo crucial sobre el liderazgo. A veces la misericordia es sabiduría, pero a veces la justicia es necesaria. Salomón había demostrado que podía ser misericordioso cuando era apropiado, pero también que podía ser implacable cuando era necesario. Con sus enemigos eliminados, el trono estaba asegurado. El tiempo de derramamiento de sangre había terminado. Ahora comenzaba una nueva era. Salomón había demostrado que podía ser despiadado cuando era necesario, pero ahora tenía que demostrar algo mucho más grande. ¿Sería un rey justo, un gobernante sabio, o el poder lo consumiría? La edad de oro de Israel estaba a punto de comenzar, y con ella, la prueba más grande de Salomón. Salomón había asegurado el trono con sangre, pero el poder solo no era suficiente. Un gran rey necesita más que fuerza, necesita sabiduría. Y Salomón estaba a punto de recibir un regalo de Dios que lo haría legendario. Sucedió en Gabaón. Salomón había ido allí para ofrecer sacrificios, y no se contuvo. 1000 holocaustos fueron colocados en el altar. Un número tan grande, tan extravagante, que todo Israel tomó nota. Esta no era solo un acto de adoración, era una declaración. Salomón estaba buscando el favor de Dios antes de hacer cualquier movimiento importante como rey. Esa noche, mientras el humo de los sacrificios aún permanecía en el aire, Salomón cayó en un sueño profundo, y entonces sucedió. A Dios se le apareció en un sueño. Pide lo que quieras que te dé, le dijo Dios. Imagínate eso, el creador del universo, parado frente a ti, ofreciéndote cualquier cosa. ¿Qué pedirías? ¿Pedirías dinero, poder o la destrucción de tus enemigos? Salomón podría haber pedido riquezas más allá de toda medida, un imperio que nunca cayera, o incluso la inmortalidad. Pero no lo. En cambio, dijo: soy solo un niño pequeño, y no sé cómo llevar a cabo mis deberes. Dale a tu siervo un corazón que discierna para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. En otras palabras, dame sabiduría. No pidió riquezas, no pidió gloria, no pidió venganza, pidió entendimiento, y Dios se agradó. Los cielos deben haber rugido de aprobación, porque Dios no solo le concedió sabiduría a Salomón, le dio todo. Puesto que has pedido esto, y no una vida larga o riquezas para ti mismo, haré lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y que discierne, de modo que nunca habrá habido nadie como tú, ni lo habrá jamás. Pero eso no fue todo. Además, te daré lo que no has pedido, tanto riquezas como honor, de modo que en tu vida no tendrás igual entre los reyes. Aquí descubrimos el tercer principio transformador. Cuando buscas primero la sabiduría de Dios, todo lo demás se te añade. Salomón no persiguió el éxito, persiguió la sabiduría, y el éxito lo persiguió a él. Pero la sabiduría no se prueba con palabras, se prueba con acciones. Y la primera prueba de Salomón estaba a punto de llegar. Un día, 2 mujeres vinieron ante el rey, sollozando y gritando. Ambas eran prostitutas que vivían en la misma casa. Cada una había dado a luz a un hijo, pero luego llegó la tragedia. Una de las mujeres se había volteado mientras dormía, sofocando accidentalmente a su propio hijo, y antes del amanecer, hizo lo impensable: enrobó al bebé de la otra mujer, y puso al niño muerto en sus brazos. Cuando llegó la luz de la mañana, el horror se hizo evidente. La madre del niño vivo gritó: «Este no es mi bebé». La otra mujer gritó de vuelta: «Sí lo es». No había testigos, no había evidencia, no había forma de probar quién decía la verdad. El caso fue llevado ante Salomón. No había salida de esto, o eso pensaron. Salomón escuchó cuidadosamente, y luego, sin dudarlo, dio una orden que conmocionó a toda la corte: «Tráiganme una espada». Los guardias se adelantaron, colocando una hoja reluciente en la mano del rey. La sala cayó en completo silencio. Entonces Salomón habló: «Corten al niño vivo por la mitad. Den la mitad a una mujer, y la mitad a la otra». A la multitud jadeó. Esto era una locura, pero Salomón no estaba loco. Estaba observando, porque en ese momento, la verdadera madre se quebró. Cayó de rodillas llorando: «Por favor, mi señor, dale el bebé a ella». «No lo maten». Pero la otra mujer se quedó fría y sin corazón: «Ni yo ni tú lo tendremos. Córtenlo por la mitad». Salomón tenía su respuesta. Señaló a la madre llorosa y dijo: «Denle el bebé a ella. Ella es su madre».
Y en ese momento, todo Israel supo que este no era un rey ordinario, este era el gobernante más sabio que jamás había vivido. Las noticias del juicio de Salomón se extendieron como fuego. La gente susurraba sobre el rey que conocía la verdad cuando nadie más podía. Su nombre llevaba poder, sabiduría y temor, y su leyenda apenas comenzaba, porque la sabiduría de Salomón no era solo en justicia, era en conocimiento, ciencia, poesía y liderazgo. Pronto escribiría proverbios, Eclesiastés y Cantares. Hablaría 3000 proverbios y compondría 1005 canciones. Estudiaría los misterios de la creación, plantas, animales y los secretos profundos de la naturaleza. Y reyes de cada rincón del mundo vendrían a escuchar la sabiduría de Salomón. El reino nunca había visto tal gloria, pero con la sabiduría viene el poder, y con el poder la tentación de caer. Salomón había recibido todo, pero ¿se aferraría a ello o lo dejaría escapar? El ascenso de Salomón había comenzado, pero sus mayores desafíos aún estaban por venir. Salomón había ascendido al trono con sabiduría, justicia y favor divino, pero su reinado pronto trascendería todo lo que Israel había visto jamás. Por primera vez en la historia, Israel no era solo un pequeño reino en el Medio Oriente, era el imperio más rico, poderoso e influyente de su tiempo. Esta era la edad de oro de Israel, y todo se debía a un hombre. Antes de Salomón, Israel había sido una nación luchando por sobrevivir. Bajo el rey Saúl, había sido inestable, desgarrada por batallas con los filisteos y por la paranoia de su propio rey. Bajo el rey David, Israel había conquistado a sus enemigos y se había establecido como una potencia regional. Pero bajo Salomón, Israel se convirtió en un imperio. ¿Qué hizo diferente a Salomón? No era su fuerza en la guerra, era su maestría de la paz, porque donde David había ganado batallas con la espada, Salomón las ganó con la diplomacia. Salomón entendió algo que la mayoría de los reyes nunca comprendieron. La guerra era costosa. Conquistar naciones requería sangre, recursos y años de lucha. Pero, ¿qué pasaría si hubiera otra forma de gobernar el mundo? En lugar de luchar contra las naciones, Salomón se hizo amigo de ellas. En lugar de conquistar, comerció. Y ningún reino en la historia lo había hecho tan exitosamente. Egipto, Tiro, Arabia y las naciones circundantes inundaron a Israel con oro, plata y bienes exóticos. Salomón se casó con princesas de naciones poderosas, asegurando alianzas políticas que hicieron a Israel intocable. Israel se convirtió en un centro de comercio global, conectando los grandes imperios del mundo antiguo. Y la riqueza que se vertía en Israel era asombrosa. No era solo el comercio terrestre lo que hizo rico a Israel. Salomón construyó una armada que rivalizaba incluso con las flotas de Fenicia y Egipto. Sus barcos navegaron mucho más allá del mundo conocido, llegando a lugares tan distantes como India y África. La Biblia incluso registra que los barcos de Salomón regresaron con oro, plata, marfil, monos y pavos reales en lujos que ninguna otra nación había visto. Israel había pasado de ser un pequeño reino en el desierto a una superpotencia naval que controlaba el comercio internacional. Esto era algo impensable para una nación que una vez había sido esclavizada en Egipto, y sin embargo, bajo Salomón, se convirtió en realidad. Con riqueza ilimitada, fluyendo hacia su reino, Salomón se embarcó en un proyecto de construcción que redefiniría a Israel para siempre. Primero, el templo del Señor en la estructura más sagrada en la historia de Israel, construida con cedros del Líbano, oro de Ofir y las piedras más finas jamás cortadas, un templo tan majestuoso, tan impresionante, que se convirtió en una de las maravillas del mundo antiguo. Pero Salomón no se detuvo ahí. Su palacio real era igual de extravagante. Construyó ciudades fortificadas, acueductos, edificios públicos y carreteras, transformando a Israel en una metrópolis moderna. Y luego estaba su trono Nu, una obra maestra de oro y marfil, bordeada por 12 leones que llevaban a su asiento de poder. Un trono tan magnífico que ningún otro rey en la tierra tenía algo parecido. Salomón no solo estaba gobernando Israel, estaba gobernando la civilización misma. La noticia de la grandeza de Salomón se extendió mucho más allá de las fronteras de Israel. Una de las visitantes más famosas fue la reina de Saba. Había escuchado los rumores, las historias de un rey tan sabio, tan poderoso y tan rico, que su reino desafiaba la imaginación. Pero ella no lo creía. Así que vino a verlo por sí misma, con una caravana masiva de oro,
especias y piedras preciosas. La reina de Saba entró en Jerusalén esperando encontrar exageración. En cambio, se quedó sin palabras. No creí estas cosas hasta que vine y las vi con mis propios ojos. De hecho, ni siquiera la mitad me fue contada. En sabiduría y riqueza ha superado con creces. El informe que escuché dijo, había visto tal sabiduría, tales riquezas, tal poder, y ella misma había gobernado un imperio. Los gobernantes más grandes de la tierra venían a sentarse a los pies de Salomón para escuchar su sabiduría, para presenciar su imperio. Por un momento en el tiempo, Israel era el centro del mundo. Pero, ¿cuánto tiempo podría durar? Porque la riqueza y el poder son peligrosos, y Salomón estaba a punto de aprender eso de primera mano. Había construido un imperio, pero ahora estaba a punto de construir su caída. Aquí está la lección práctica más importante que podemos extraer de la vida de Salomón. El éxito sin fundamento espiritual es una casa construida sobre arena. Salomón tenía todo en sabiduría, riqueza, poder, paz, pero con gran éxito viene gran peligro, porque la prosperidad engendra complacencia, el poder invita al compromiso, y Salomón, una vez el rey más sabio de la historia, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Su reino estaba en su apogeo, pero su corazón estaba comenzando a volverse. Hemos llegado al final de una de las historias más poderosas y devastadoras de la historia humana. La historia de Salomón no es solo la biografía de un rey antiguo, es un espejo que refleja las luchas más profundas del alma humana. Es la historia de todos nosotros. Salomón lo tenía todo, en sabiduría divina, riquezas inimaginables, poder absoluto y la bendición del Dios Todopoderoso. Construyó el templo más magnífico que el mundo había visto, gobernó el imperio más próspero de su tiempo, y escribió palabras de sabiduría que han guiado a la humanidad durante milenios. Pero al final de su vida, este hombre que lo había tenido todo, escribió las palabras más devastadoras de la literatura humana. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo puede alguien que tenía la bendición directa de Dios terminar sintiéndose tan vacío? La respuesta está en una verdad que nuestra sociedad se niega a aceptar en el éxito. Sin Dios, es solo un camino lento hacia el desastre. Salomón no perdió su reino por la guerra, no cayó por una invasión extranjera, ni siquiera por traición, cayó porque se traicionó a sí mismo. Porque olvidó a Dios, él construyó el templo más grandioso, pero dejó que su propio corazón se convirtiera en un santuario para dioses falsos. Escribió palabras de sabiduría, pero las ignoró en su propia vida. Gobernó un imperio dorado, pero dejó atrás un reino listo para colapsar. La historia de Salomón nos enseña 3 lecciones fundamentales que pueden transformar tu vida hoy mismo. Primera lección, a la sabiduría sin obediencia es necedad. Salomón tenía toda la sabiduría del mundo, pero cuando dejó de obedecer a Dios, esa sabiduría se volvió inútil. Hoy vivimos en la era de la información, pero información sin transformación es solo ruido. Puedes conocer todas las estrategias de éxito, pero si no las aplicas con integridad y propósito divino, fracasarás. Segunda lección, el éxito verdadero se mide por la fidelidad, no por las posesiones. Salomón tenía oro, plata, palacios y poder, pero perdió lo único que realmente importaba, su relación con Dios. Hoy perseguimos títulos, cuentas bancarias y reconocimiento, pero si perdemos nuestra alma en el proceso, ¿de qué nos sirve? Tercera lección, en los pequeños compromisos llevan a grandes caídas. Salomón no se despertó un día y decidió abandonar a Dios. Fue un proceso gradual, a una esposa extranjera aquí, un altar pagano allá, una pequeña concesión tras otra, hasta que un día estaba tan lejos de Dios que no se reconocía a sí mismo. ¿Estás cometiendo los mismos errores que Salomón? ¿Estás persiguiendo la sabiduría, pero ignorando la obediencia? ¿Estás buscando el éxito, pero perdiendo tu alma en el proceso? ¿Estás haciendo pequeños compromisos que te están alejando de lo que realmente importa? La historia de Salomón es una advertencia, pero también es una esperanza, porque incluso en sus últimos días, cuando escribió Eclesiastés, llegó a una conclusión final: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Al final de todo, después de haber probado todo lo que el mundo puede ofrecer, Salomón descubrió la verdad que había conocido desde el principio. Solo Dios puede llenar el vacío del corazón humano. Solo Dios puede dar propósito verdadero. Solo Dios puede satisfacer el alma. No cometas el error de Salomón. No esperes hasta el final de tu vida para darte cuenta de lo que realmente importa. No construyas un imperio externo
mientras tu mundo interno se desmorona. No busques la sabiduría del mundo mientras ignoras la sabiduría de Dios, porque al final del día, cuando todo se haya dicho y hecho, cuando las riquezas se hayan desvanecido y el poder se haya ido, solo quedará una pregunta. ¿Fuiste fiel? ¿Viviste para algo más grande que tú mismo? ¿Dejaste un legado que honra a Dios y bendice a otros? La historia de Salomón nos recuerda que incluso los más grandes pueden caer si olvidan de dónde viene su grandeza. Pero también nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Nunca es demasiado tarde para elegir la sabiduría sobre la necedad. Nunca es demasiado tarde para construir algo que realmente dure. Espero sinceramente que este mensaje haya sido útil. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta aquí y haber completado el video. Esto significa que deseas mejorar como persona. Si te gustó el video, deja tu comentario. Si no sabes qué comentar, comenta gratitud. Así sabré que viste hasta el final. Si aún no estás suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete ahora y únete a nosotros.